Él reencarna al lado de una villana oscura con un futuro tan peligroso que un solo paso en falso podría activar el peor final posible. Así que antes de que ella caiga en la oscuridad, él elige el camino más rápido hacia el poder y se prepara para sobrevivir a la pesadilla que lo espera. Un joven noble llamó a Eleonore Sama desde afuera de la habitación. Después de tocar la puerta, le avisó que iba a entrar. En cuanto puso un pie dentro, lo absurdo de toda la situación volvió a golpearlo. Cuando le preguntaron dónde había estado, lo resumió de forma simple: había reencarnado dentro de un juego otome como un personaje de fondo, y de alguna manera hasta la villana Yandere se había enamorado perdidamente de él. Luego explicó el escenario. Todo ocurría en el reino de Celestia, un juego otome extremadamente popular en Japón, conocido por sus muchas rutas y finales. Y entre todos sus personajes, Eleonore destacaba como la infame villana, famosa por un escándalo tras otro. En ese mundo, Arx Lefort no tenía ningún papel real. Era solo alguien que nunca aparecía en ninguna de las rutas de la historia. No era más que un personaje de fondo, otra cara más entre la multitud. Aún así, eso nunca le molestó demasiado. Y a diferencia de las típicas historias de reencarnación, apenas recordaba algo de su vida pasada. Lo único que sabía era la base del mundo del juego, mientras que por alguna razón la gente a su alrededor empezó a verlo como alguien inteligente, fuerte y extrañamente fácil de querer. Lo único que recordaba con claridad de antes era que había vivido en un país llamado Japón, y por alguna razón, casi todos esos recuerdos estaban ligados a ese juego. En ese mundo no tenía parientes ni familia. Simplemente vivía una vida tranquila en el orfanato que lo había acogido. Incluso ahora, seguía sin entender por qué había reencarnado en ese mundo en primer lugar. Pensó que si hubiera sido un personaje principal, tal vez habría obtenido una magia increíble o al menos habría disfrutado de la vida escolar junto a los demás. Incluso como un personaje de fondo sin poder alguno, se negó a rendirse y se dijo a sí mismo que todavía tenía que haber alguna gran oportunidad esperándolo en algún lugar. Así que por el momento decidió dejar de darle tantas vueltas y simplemente disfrutar su vida en ese mundo. Más tarde, se lanzó de lleno al entrenamiento con espada. Gritó mientras blandía con todas sus fuerzas, siguió avanzando y lanzó un golpe tan fuerte que mandó volando a la otra persona. El combate terminó con la victoria de Arx, y escuchar el resultado lo tomó por sorpresa. El otro chico se rindió enseguida y admitió que Arx era bueno. La multitud quedó atónita. Dijeron que era increíble y que Arx ya había derrotado a todos los adultos del pueblo. Un niño corrió hacia él emocionado y le preguntó si entrenando duro podría llegar a ser así de fuerte también. Arx se giró hacia él y respondió sin dudar que por supuesto que sí. Claro, no podía decirle al niño la verdadera razón. La verdad era que solo se había vuelto fuerte porque estaba aburrido y no tenía nada más que hacer en ese pueblo. Arx se lo tomó con risa y mantuvo sus expectativas bajas. Entrenar solo lo había vuelto lo bastante fuerte como para vencer a todos en el pueblo y ayudar a lidiar con los monstruos cercanos, pero no se veía convirtiéndose en algún gran caballero. Entonces el director del orfanato dio un paso al frente, aplaudió y felicitó a Arx por su victoria. El director le dijo que estaba seguro de que algún día se convertiría en un buen caballero, pero Arx descartó eso de inmediato, diciendo que alguien como él jamás podría llegar a serlo. El director no estuvo de acuerdo en absoluto. Dijo que alguien tan capaz y fuerte como Arx definitivamente podía convertirse en caballero, y luego agregó con calidez que nunca imaginó que aquel pequeño niño crecería hasta volverse alguien tan extraordinario. Después, el director dijo que en realidad tenía un favor que pedirle. Al oír eso, Arx levantó la vista sorprendido y preguntó de qué se trataba. Lo siguiente que supo fue que Arx estaba parado frente a una mansión enorme, completamente desconcertado por el lugar al que el director lo había llevado. En cuanto entraron, Arx admitió que se sentía totalmente fuera de lugar y preguntó si de verdad se suponía que debían estar ahí. El director le dijo que no se preocupara, porque alguien adentro realmente quería verlo. Al escuchar eso, Arx solo pudo reaccionar con sorpresa. Entonces una voz rompió el silencio, disculpándose con calma por llegar un poco tarde. El hombre se presentó como Adalbert Ancinés y reveló que era el conde que gobernaba esa región. Al escuchar que estaba frente a un conde, Arx se quedó paralizado. Se presentó torpemente como Arx Lefort, claramente alterado por la persona con la que estaba hablando. El conde preguntó si Arx era el chico del que habían hablado, y el director lo confirmó. Admitió que Arx tenía algunos defectos, pero dejó claro que seguía siendo un niño extremadamente capaz. Mientras Arx seguía ahí sentado, incrédulo, preguntándose por qué un noble de alto rango le estaba hablando directamente, el conde dijo que ya había oído hablar de sus logros y que lo había hecho llamar porque tenía un favor muy importante que pedirle. Entonces el conde finalmente hizo su petición.
Mirando directamente a Arx, le pidió que se hiciera amigo de su hija, y esa sola petición dejó a Arx completamente atónito. Arx enseguida empezó a darle demasiadas vueltas. En cuanto el conde dijo que su hija tenía una personalidad problemática y que incluso se había tomado la molestia de traer a un huérfano solo para que se hiciera amigo de ella, Arx no pudo evitar preguntarse qué significaba realmente eso y si había algo seriamente mal con ella. Entonces Arx se dio cuenta de algo de repente. Ahora que lo pensaba, el nombre Ancinés le sonaba familiar. Entonces el conde llamó a Eleonore a la habitación, y Arx se giró hacia la puerta para ver quién estaba a punto de entrar. En el momento en que Eleonore entró, Arx se quedó inmóvil. Ella se presentó con calma como Eleonore Ancinés y dijo que era un placer conocerlo, mientras él solo podía mirarla en shock. En el instante en que escuchó su nombre completo, Arx entró en pánico. En el juego, Eleonore Ancinés era la villana que atormentaba constantemente a la heroína e incluso usaba cosas como maldiciones, así que darse cuenta de quién estaba frente a él lo sacudió por completo. Arx no podía creerlo. En la historia, ella era el origen de todo lo malo e incluso el jefe final, así que la idea de hacerse amigo de alguien así le parecía una locura total. Ignorando la vacilación de Arx y la reacción tímida de Eleonore, el conde los juntó y dijo que estaba seguro de que los dos se harían buenos amigos, luego les dijo que fueran a hablar un rato. Sin una salida real, Arx solo pudo aceptar con incomodidad. Mientras caminaban por el jardín, Arx intentó romper el silencio primero, admitiendo que el conde había tenido razón y que el lugar realmente era tan hermoso que uno podría mirarlo para siempre sin aburrirse. Más bajito, Eleonore agregó que el jardinero lo cuidaba regularmente, y Arx solo pudo responder con una pausa confusa. Caminando al lado de Eleonore, Arx no podía pensar en otra cosa que en lo incómoda que era toda la situación. Mirándola, Arx recordó que el conde había dicho que ella tenía la misma edad que él y le había preguntado si le parecía linda. Pero incluso teniendo eso en mente, seguía sin saber cómo manejar la situación. Cuanto más la miraba Arx, más inquieto se sentía. No había forma de que una niña debiera tener una expresión tan vacía y sin emociones. Aún así, Arx tuvo que admitirlo. Eleonore realmente era linda, y nunca antes había visto a una chica con cabello negro y ojos negros que se viera tan hermosa. Incluso con ese rostro frío e imposible de leer, Eleonore seguía atrayéndolo. Arx no podía negarlo. Como era de esperarse de alguien destinada a estar en el centro de la historia, era cautivadora sin siquiera intentarlo. Arx se tomó por sorpresa cuando Eleonore se detuvo de repente. Confundido, la miró y le preguntó si pasaba algo. Al ver que Eleonore de pronto se quedó en silencio, Arx se acercó y la llamó. Luego extendió la mano y le preguntó si no se sentía bien, ofreciéndose a llevarla de vuelta a la mansión de inmediato. Eleonore lo miró y asumió en voz baja que él no quería ser amigo de ella. Al escuchar eso, Arx solo pudo devolverle la mirada, confundido. Antes de que Arx pudiera responder, Eleonore siguió hablando. Dijo que lo entendía, y asumió que él no querría tener nada que ver con alguien de quien se rumoreaba lo que se decía de ella, mientras Arx intentaba detenerla y negarlo de inmediato. Eleonore lo interrumpió y dijo que no había necesidad de ocultarlo. Para ella, todos los demás ya habían sentido exactamente lo mismo. Entonces Eleonore recordó cómo reaccionaba siempre la gente ante ella. En cuanto los demás notaban que era de la familia Ancinés, susurraban que los rumores eran ciertos y se advertían entre sí que quedarse cerca de ella solo traería desgracia. La gente miraba a Eleonore y la juzgaba al instante. La llamaban aterradora, decían que no había luz en sus ojos, y trataban su cabello negro y sus ojos negros como prueba de que era una niña maldita. Recordó que algunas personas solo se acercaban a ella porque era hija de un noble, y aún así, en cuanto ella reaccionaba, retrocedían con miedo. Después de eso, el miedo se apoderó por completo de todo. La gente entraba en pánico por su magia, pensaba que iba a matarlos, y desde ese momento nadie volvió a hablarle nunca más. Al final, lo único que cualquiera le daba a Eleonore eran miradas frías y llenas de odio. Incluso después de decir todo eso, Eleonore simplemente apartó la mirada y dijo que ya estaba acostumbrada. Al escuchar eso, Arx se quedó sin palabras. Eleonore dijo en voz baja que entendía por qué la gente reaccionaba de esa manera, porque para ella esa respuesta era lo más natural. Mientras Arx la observaba en shock, la flor que Eleonore tenía en la mano de repente se marchitó. En cuanto vio eso, Arx se echó hacia atrás de pura impresión. Arx se dio cuenta enseguida de lo que estaba viendo. Esa era la magia de Eleonore, y el nivel que tenía estaba muy por encima de cualquier cosa que hubiera visto antes. Eleonore le mostró la verdad con su propia mano. Todo lo que tocaba perdía su color, se marchitaba y moría. Y no solo les pasaba a las plantas. Lo mismo les ocurría a las personas también. Al escuchar eso,
Arx solo pudo pronunciar el nombre de Eleonore en shock. Con una leve sonrisa, Eleonore le dijo que ahora ya lo entendía. Se llamó a sí misma una niña maldita. Al verla así, Arx se dio cuenta de que nunca había sabido cuánto había sufrido ella. Y en ese momento, empezó a preguntarse si ayudar a Eleonore ahora podría ser suficiente para cambiar su destino. En ese punto, la petición del conde volvió a la mente de Arx. Ahora, convertirse en amigo de Eleonore ya no le parecía un favor extraño. Le parecía algo que realmente necesitaba hacer. Por primera vez, Arx empezó a pensar que tal vez entendía por qué había reencarnado en ese mundo. Quizá todo había ocurrido precisamente por esta razón. Entonces Arx tomó una decisión. Haría que la historia volviera al camino correcto para poder alcanzar el final feliz de este mundo. Se comprometió por completo con ese plan. Arx decidió que tenía que acercarse a ella y alejar las cosas del mal final. Arx llamó a Eleonore y tomó su decisión. Quería un futuro donde nadie terminara infeliz, incluyéndola a ella, y donde nadie tuviera que sufrir. Arx le respondió de inmediato. Le dijo a Eleonore que, para empezar, él no encontraba su apariencia espeluznante ni aterradora en lo más mínimo. Arx lo soltó sin pensarlo. Para él, Eleonore era increíblemente hermosa. Esa respuesta golpeó a Eleonore al instante. Se quedó congelada, completamente sacudida, y apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. Todavía alterada, Eleonore le agradeció por verla de esa manera, pero le advirtió que no pensara demasiado bien de su poder, porque podía terminar lastimando a alguien. Arx admitió que su poder realmente podía lastimar a alguien, pero se negó a creer que eso fuera lo único que podía hacer. Mientras veía cómo la flor volvía a florecer en su mano, le dijo que tenía que haber una mejor manera de usar ese poder. Arx extendió la mano hacia ella y dejó claro que no iba a salir corriendo. Incluso si su poder terminaba lastimando a alguien, dijo que encontraría una forma de lidiar con eso, dejando a Eleonore atónita. Entonces Arx finalmente lo dijo con claridad. Le pidió a Eleonore que fuera su amiga. Por un momento, todas las palabras crueles que la gente le había lanzado a Eleonore volvieron de golpe. La habían llamado demonio, cuervo asqueroso, y habían advertido a todos que se mantuvieran lejos antes de que su maldición se extendiera. Mientras esos recuerdos salían a la superficie, Eleonore admitió lo aterrada que había estado. En medio de ese miedo, la persona a la que llamó fue su madre. Eleonore levantó la mirada hacia la mujer frente a ella y la llamó madre, todavía sin entender del todo lo que estaba pasando. En lugar de consolarla, su madre le dijo fríamente que se detuviera y que no la mirara con esos ojos. Esa respuesta destrozó por completo a Eleonore. Se quedó paralizada, apenas pudo sacar algún sonido, luego se cubrió el rostro y siguió disculpándose una y otra vez. Al final, Eleonore se disculpó por algo por lo que ningún niño debería disculparse jamás. Dijo que sentía haber nacido. Arx de pronto llamó a Eleonore y la hizo volver al presente. Al verla tan alterada, le preguntó si estaba bien y dijo que parecía como si hubiera estado atrapada en una pesadilla terrible. Todavía desorientada, Eleonore intentó entender qué había pasado. Arx le explicó que habían estado hablando en su habitación, y que simplemente se había quedado dormida por el cansancio. Con una sonrisa suave, Arx le dijo que seguramente por eso terminó teniendo un sueño tan horrible. Esa respuesta dejó a Eleonore mirándolo en silencio, con lágrimas todavía en los ojos, mientras Arx se quedaba congelado, completamente desconcertado por su reacción. Eleonore entró en pánico de repente, y Arx enseguida empezó a ponerse nervioso también. Eleonore rompió en llanto y se aferró a Arx. Al principio lo tomó por sorpresa, pero poco a poco se calmó y le dio unas palmaditas en la espalda mientras ella seguía abrazada a él. Mientras se aferraba a él, Eleonore por fin recordó su pregunta. Al darse cuenta de que él ya le había pedido ser su amiga, asimiló en silencio lo que eso realmente significaba. Aún así, Eleonore intentó apartarlo, diciendo que estar con alguien como ella solo lo haría infeliz. Pero Arx rechazó eso de inmediato y le dijo que era al revés, porque estar con ella lo haría feliz. Incluso entonces, Eleonore siguió dudando y le advirtió que también podría terminar lastimándolo. Arx respondió de forma simple. Nadie pasa por la vida sin herir a alguien en algún momento. Eleonore todavía intentó alejarse, diciendo que él estaría mejor con otra persona. Pero Arx extendió la mano y la detuvo. Arx la detuvo y lo dijo con claridad. Él solo quería a Eleonore. Después de dudar un momento, Eleonore finalmente aceptó. Con timidez, le pidió que cuidara de ella, y dijo que quería llevarse bien con él. Incluso después de aceptarlo, Eleonore siguió bajando la cabeza y disculpándose en voz baja. Arx la detuvo de inmediato y le dijo que no se disculpara. Luego intentó consolarla, diciéndole que siempre podía contar con él.
Eleonore le dio una pequeña sonrisa y le dijo a Arx que de verdad era amable. Arx se lo quitó importancia con una sonrisa tranquila y dijo que solo estaba haciendo lo que haría cualquier amigo. Al oír eso, Eleonore volvió a encerrarse en sí misma. Nunca había tenido siquiera a alguien a quien pudiera llamar aliado, mucho menos amigo, y empezó a preguntarse si algún día podría llegar a ser lo bastante buena como para estar al lado de alguien como Arx. Arx respondió de inmediato y le dijo que eso estaba completamente bien. Arx le dijo que no le diera tantas vueltas. Para él, la amistad podía tomar muchas formas, así que simplemente haría lo que le pareciera correcto, y conforme hiciera más amigos, ella lo entendería de manera natural. Arx dijo que llevarse bien con la gente era algo que se aprendía poco a poco. Para él, comunicarse simplemente requería práctica y repetición. Arx sugirió que fueran paso a paso, y Eleonore respondió con una sonrisa suave. Arx le recordó con gentileza que la vida era mucho más larga de lo que la gente solía pensar. Pasaron unas semanas, y Arx miró hacia adelante en silencio, como si las cosas ya hubieran empezado a cambiar. Unas semanas después, Eleonore le mostró feliz a Arx lo que ahora podía hacer. Usando su magia, había logrado hacer florecer flores. Eleonore había empezado a abrirse con él. Esta vez, le ofreció a Arx unos pastelitos con alegría. Más tarde, mientras miraban el cielo nocturno, Eleonore señaló suavemente las estrellas y le dijo a Arx lo hermosas que eran. Al ver ese cambio, Arx se dio cuenta enseguida de que era mucho más grande de lo que esperaba y reaccionó en shock. Eleonore le respondió de golpe y le preguntó si siquiera la estaba escuchando, pero a Arx casi no le importó. Estaba demasiado feliz, porque para él, ella se veía adorable. Arx se disculpó rápido y admitió que se había perdido en sus pensamientos, mientras Eleonore solo se infló de mejillas y se lo reprochó. Todavía haciendo puchero, Eleonore le preguntó si de verdad había algo más importante que la pregunta que acababa de hacerle. Arx lo negó de inmediato y dejó claro que nada le importaba más que su pregunta. Arx miró directamente a Eleonore y lo dijo con claridad. Para él, nada era más importante que ella. Arx se presentó correctamente, pero en el momento en que se puso tan serio, Eleonore se alteró al instante y volvió a inflar las mejillas. Al ver a Arx así, Eleonore se dejó llevar por sus propios pensamientos y empezó a pensar que en realidad era muy guapo. Apartando esas ideas, Eleonore lo apuró y le dijo a Arx que dijera rápido qué tipo de ropa le gustaba. Arx se quedó un momento pensando qué clase de ropa le gustaba realmente. Antes de que pudiera responder, alguien tocó la puerta y se disculpó educadamente desde afuera. Antes de que Arx pudiera responder, Adalbert entró y preguntó si podía hablar un momento con él, dejando a Arx sorprendido por la interrupción repentina. Mientras Arx reaccionaba a la llegada de Adalbert, Eleonore lo miró y lo llamó padre en voz baja. Adalbert se disculpó con Eleonore y dijo que necesitaba llevarse a Arx por un rato. Mientras Arx lo seguía, Eleonore los observó marcharse en silencio. Al mirar hacia atrás a Eleonore, Arx pudo notar que de verdad estaba molesta. Eleonore apartó la mirada y actuó como si no importara, diciendo que Arx llevaba rato distraído de todos modos. Arx solo pudo reaccionar con incomodidad ante su evidente mal humor. Mientras ella seguía haciendo puchero, Arx se inclinó hacia ella y dijo suavemente el nombre de Eleonore. Por fin Arx le respondió y dijo que si era algo que Eleonore había elegido, entonces cualquier cosa se vería hermosa en ella. Arx respondió con una sonrisa relajada y un pequeño gesto con la mano, mientras Adalbert se quedaba al lado observando a los dos. Entonces Adalbert le dijo a Arx que la petición que había hecho antes había sido aprobada. Al oír eso, Arx reaccionó sorprendido de inmediato. Adalbert lo confirmó. A partir de la semana siguiente, Arx pasaría a formar parte de la casa Ancinés, y Arx le dio las gracias enseguida. Pero aún así, Adalbert dejó claro que todavía quedaba más por decir. Incluso después de escuchar la decisión, Arx todavía se detuvo para asegurarse. Sosteniendo la ropa en sus manos, preguntó si de verdad estaban bien con eso. Adalbert le dijo que convenía para ambas partes. Le evitaba a Arx la molestia de tener que ir y venir, le daba un lugar donde quedarse, y además también aportaba ayuda a la casa. Arx respondió con seriedad y dejó clara su postura. No tenía ninguna intención de aprovecharse de la autoridad de Adalbert Samá de ninguna manera. Adalbert quedó sinceramente impresionado. Al oír hablar así a Arx con solo 7 años, dijo que era realmente admirable. Arx sonrió y dijo que Adalbert ya había visto ese lado suyo, y que seguramente por eso lo había elegido para ser amigo de Eleonore. Adalbert se dio cuenta de que Arx había entendido mucho más de lo esperado. Aún así, Arx dijo que antes que nada, daría lo mejor de sí. Antes de seguir adelante, Arx dijo que había una cosa que quería hacer primero. Cuando Arx volvió a verla, fue obvio al instante. Eleonore seguía muy enojada.
Después de tocar y llamar a Eleonore, Arx entró y de inmediato recibió toda su frustración. Ella le soltó que había tardado demasiado y le preguntó si hablar con su padre había sido tan divertido, mientras ella se había quedado ahí esperando y preocupándose todo el tiempo. Arx se disculpó enseguida por la tardanza y se dirigió a Eleonore con respeto. Luego se presentó formalmente como Arx Lefort y declaró que se estaba reportando para el deber. Después Arx lo hizo oficial. A partir de ese día, le dijo a Eleonore que serviría como su asistente. La mansión ya estaba en plena preparación. Una Mad entró corriendo diciendo que no había suficientes copas, otra voz ordenó avisar al proveedor de inmediato porque habían cambiado el aperitivo, y alguien más dio un informe sobre la preparación del salón principal. Habían pasado 3 años desde que Arx entró en la casa como sirviente, y ahora, con Eleonore a punto de cumplir 10 años, él ya estaba agotado por todo lo que ocurría a su alrededor. En ese mundo, cumplir 10 años era tratado como un gran acontecimiento, así que las celebraciones se hacían a lo grande. Por eso todos estaban completamente ocupados preparando la fiesta de Eleonore. Incluso mientras ayudaba con todo, Arx no podía ocultar lo tenso que estaba. Sería la primera vez que asistiría a una fiesta de nobles. Entonces una Mad le informó a Arx que los preparativos del salón estaban completos. Arx le agradeció a Nanai-san por su esfuerzo, y ella notó enseguida que él se veía agotado. Arx admitió que tenía razón. Tal como esperaba, el día antes de la fiesta se había vuelto completamente caótico. Nanai le dijo animadamente a Arx que, gracias a él, por fin todo estaba listo para el día siguiente. Al escuchar eso, Arx dijo que le alegraba oírlo. Incluso con todos los preparativos terminados, algo seguía sintiéndose raro para Arx. Lo que no dejaba de molestarle era esto, aunque solo tenía 10 años, era él quien estaba supervisando toda la fiesta. Arx estaba siendo jalado en todas direcciones. Una persona lo llamaba para pedirle ayuda, y otra ya estaba preguntando qué hacer después. Arx no podía creer en lo que se habían convertido las cosas. Solo había compartido unas pocas nociones de sentido común de su vida pasada, y de alguna forma eso bastó para que todos empezaran a tratarlo como el encargado. Nanai volvió a elogiar a Arx, diciendo que era increíble. Para ella, no solo estaba lleno de buenas ideas. También tomaba la iniciativa y actuaba por su cuenta, y Arx solo pudo responder con incomodidad. Arx dejó claro que todo lo que estaban haciendo era por Eleonore-sama. Como era la primera gran fiesta que preparaban desde que la conocieron, quería celebrarla como se debía y verla sonreír. A Arx no le molestaba exigirse un poco más. Por Eleonore, usó magia y creó una espada de piedra. Incluso después de todo eso, Arx ya se había cambiado de ropa y dijo que se iba a entrenar, dejando a los demás en shock al ver que todavía le quedaban energías. Entonces Arx usó magia curativa para revitalizarse y quitarse el cansancio. Después de refrescarse, le dijo alegremente que ella también se esforzara y que la vería mañana. Nanai solo pudo quedarse ahí, un poco atónita por su energía. Terminó su entrenamiento por esa noche y decidió que eso bastaba por ese día. Entonces alguien llamó su nombre. Al mirar, Arx notó a Eleonore-sama y le preguntó cuánto tiempo llevaba ahí parada. Ella sonrió y dijo que solo había sido un rato. Él se disculpó enseguida y admitió que sinceramente no la había notado para nada. Luego le preguntó por qué estaba ahí afuera y le dijo a Eleonore que iba a resfriarse. Aún así, Eleonore dijo que Arx la calentaría. Él señaló que había hechizos para encender fuego o subir la temperatura del cuerpo, pero preguntó si de verdad no era algo que ella pudiera hacer por sí misma. Eleonore dijo que Arx había estado tan ocupado últimamente que casi ni iba a verla, y cuando él preguntó si solo era eso, ella admitió en voz baja que ya habían hablado de eso el otro día también. Agregó que, como Arx era su sirviente, debía estar siempre a su lado. Luego tropezó con sus propias palabras y casi dijo que él le pertenecía. Arx se disculpó y dijo que le gustaría hacerlo, pero que simplemente estaba demasiado ocupado. Dijo que todo era por el día siguiente, para poder darle a Eleonore una celebración magnífica. Eleonore dijo que si todo era por mañana, entonces no se podía evitar, ya que después de todo mañana era un día importante. Arx le dijo a Eleonore que debían volver porque hacía frío. Justo cuando estaban a punto de irse, ella dudó y le preguntó si alguna vez se sentía solo. Él dijo que no se sentía solo en absoluto, porque Adalbert-sama y los otros sirvientes siempre habían sido amables con él. Eleonore le dijo a Arx que se encargara de todo mañana y que ya debían irse. Mientras ella se alejaba, él se quedó preguntándose si había hecho algo mal. Adalbert dio la bienvenida a los invitados y agradeció a todos por reunirse ahí para la celebración de Eleonore. Desde donde estaba, Adalbert miró hacia Arx y dijo su nombre en voz baja. Luego le dijo discretamente a Arx que eliminara a toda plaga que intentara acercarse a Eleonore.
Arx aceptó de inmediato, aunque preguntándose qué se suponía que significaba eso. Arx de pronto reconoció a esos dos y se dio cuenta de que ya los había visto en alguna parte antes. En cuanto le cayó la ficha, supo que eso era malo. Una mirada rápida le dijo que ya habían desaparecido, y se preguntó si habían notado que los estaba mirando. Entonces el anfitrión presentó a Eleonore como la estrella del día y atrajo la atención de todos hacia su entrada. Por fin, Eleonore apareció ante todos, y toda la sala se giró para verla. En cuanto entró, los invitados se concentraron en ella, y uno de los chicos entre la multitud se quedó mirándola en silencio. Arx no pudo hacer otra cosa más que quedarse mirando a Eleonore en silencio. Para él, Eleonore se veía increíble, y le asombró cuánto había cambiado en solo 3 años. Al mismo tiempo, Arx pensó que, con todo dependiendo de él ese día, no podía quedarse al lado de Eleonore aunque quisiera. Alguien cerca llamó en voz baja a Arx-kun. Era Nanai-san, y él le preguntó por qué estaba ahí si se suponía que debía estar protegiendo a Eleonore-sama. Nanai-san dudó antes de explicarse, mientras Arx la miraba sin entender. Antes de darse cuenta, Arx terminó sentado justo al lado de Eleonore, y lo único que podía pensar era cómo demonios habían terminado así. Sentado junto a ella, podía sentir todas las miradas encima y sabía que todos se preguntaban quién era él. Eleonore notó que se veía pálido y le preguntó si estaba bien. Él preguntó de quién había sido la culpa de que terminara en esa situación, mientras Eleonore solo inflaba las mejillas. Entonces Eleonore empezó a explicarse. Insistió en que Arx se suponía que era su asistente y se quejó de que nunca estaba a su lado. Mientras tanto, él solo podía pensar que un simple sirviente no tenía nada que hacer sentado junto a la invitada de honor. Eleonore dijo con firmeza que Arx no era un sirviente cualquiera. Él intentó restarle importancia y se preocupó por lo que pensarían los invitados. Ella dijo que Arx también debía ser celebrado. Luego le preguntó si Arx tenía la misma edad que ella, y él dijo que más o menos sí. Eleonore señaló que, a diferencia de ella, nadie estaba celebrando el cumpleaños de Arx. Una vez un sirviente había comentado que Arx también rondaba los 10 años, pero él recordaba que nadie había celebrado jamás su cumpleaños como se debía, ya que ni siquiera sabía la fecha exacta. Fue entonces cuando Arx entendió lo que Eleonore probablemente había querido decir. Entonces comprendió por qué lo había sentado a su lado como a un invitado de honor igual que ella. Para él, eso solo demostraba lo bondadoso que era realmente su corazón. Al ver cuánto había cambiado Eleonore, Arx pensó que no había forma de que la chica que antes era tan pesimista pudiera convertirse algún día en el jefe final. Dijo que era un honor, pero que el simple hecho de que Eleonore lo estuviera celebrando por él ya era más que suficiente para hacerlo feliz. Eleonore le dijo con timidez a Arx que, después de eso, quería que se quedara con ella. Pero él seguía concentrado en asegurarse de que su fiesta saliera perfecta. Arx miró hacia esos dos de antes y esperó que no pasara nada. Permaneciendo cerca de él, Eleonore le preguntó si ya había probado la comida. Él se sentía acorralado, y con Eleonore justo a su lado, también podía sentir las miradas de todos los que estaban alrededor. De repente, alguien llamó a Eleonore-sama y le dijo que esperara. Un chico dio un paso al frente, se dirigió a ella como la condesa Eleonore Ancinés y le pidió bailar con él. Arx lo reconoció de inmediato como uno de los dos de antes. Reconoció esa cara al instante. Arx empezó a decir algo. Entonces por fin recordó quién era. Era Raiser Kilmont, el hijo del vizconde. Arx se dio cuenta de que Raiser era mucho más joven que al inicio del juego, por eso no lo había reconocido enseguida. Reconoció a Raiser de inmediato. Arx recordó que Raiser tenía la boca sucia y una personalidad violenta, aunque era extremadamente devoto de la protagonista y popular por eso. Y así, sin más, Raiser ya le estaba diciendo que se largara y llamándolo un extra de fondo. En ese momento, Arx se dio cuenta de que ese chico era una de las opciones románticas en el reino de Celestia. Entonces Raiser insistió y le dijo a Eleonore que ya había dicho que iba a bailar con ella. Con una expresión confusa, Eleonore repitió lentamente la invitación y le preguntó si quería bailar con ella. El chico la aceptó con calma y se movió para llevarse a Eleonore con él. Eleonore lo rechazó en seco. Raiser quedó visiblemente impactado por el rechazo y de inmediato exigió saber por qué. Eleonore dijo que debería ser obvio. No tenía ningún deseo de bailar con él, y luego empezó a añadir algo más. Raiser estalló por su respuesta y exigió furioso saber cómo podía decirle algo así. Cuando Raiser intentó agarrar a Eleonore, Arx intervino y lo detuvo. Raiser se quedó desconcertado cuando Arx lo frenó con tanta frialdad. Reaccionó con furia y confusión, y Arx se presentó como el asistente de Eleonore-sama. Raiser le ladró a Arx que recordara su lugar como sirviente. Arx dijo que su deber era proteger a Eleonore-sama, y que pensaba cumplirlo.
Raiser retrocedió después de que lo detuvieran. Se quejó de que Arx estaba siendo demasiado duro, diciendo que solo le había pedido a Eleonore bailar. Arx le dijo que se calmara, advirtiendo que si aquello se convertía en un escándalo mayor, solo traería vergüenza a su familia. Raiser exigió saber por qué, y Arx señaló con calma que si el hijo de un vizconde lastimaba a la hija de un noble de rango superior, o incluso a su sirviente, eso se convertiría en un problema serio. Raiser soltó un suspiro frustrado y se quedó ahí confundido por un momento. Arx se dio cuenta de que Raiser no era tonto, solo un niño malcriado. Así que decidió retroceder por ahora y dejar el asunto en manos de su señor. Raiser finalmente dio marcha atrás y dijo que entendía. Arx entonces soltó un suspiro silencioso de alivio. Pero entonces Raiser de repente intentó apartar a Arx de un empujón, y Arx reaccionó al instante. Lo único que Arx podía pensar era que Raiser era increíblemente insoportable y un dolor total de manejar. Raiser explotó otra vez y gritó que Arx lo había humillado. Sin vacilar, Arx usó magia del sueño sobre Raiser y lo tumbó en el acto. El hechizo funcionó de inmediato. Raiser empezó a adormecerse y se desplomó. Arx llamó a Nanai-san y le dijo que trajera a Kilmon-sama y a Adalbert-sama. Nanai-san respondió al instante y fue a hacerlo, mientras Arx seguía sosteniendo a Raiser dormido. Eleonore corrió hacia Arx, y él enseguida le preguntó si estaba herida. Ella le dijo a Arx que no se preocupara por ella y que se preocupara por sí mismo. Luego Eleonore lo miró y le preguntó si estaba bien. Señaló que la cara de Arx estaba hinchada, pero él le restó importancia y dijo que no era gran cosa. Arx le dijo a Eleonore que se alegraba de que ella estuviera a salvo. Mientras los sirvientes revisaban a Arx y él les daba las gracias, Eleonore observaba en silencio con una expresión preocupada. Otro chico bajó la cabeza enseguida y pidió disculpas, rogándoles que perdonaran el comportamiento de su hermano. Al ver al hermano de Raiser inclinarse tan profundamente, Arx le dijo que no se preocupara por eso. Luego le pidió que levantara la cabeza. Fue entonces cuando Arx se dio cuenta de que ese chico era César Kilmont, y recordó que César también era uno de los intereses amorosos. También recordó que César era del tipo príncipe educado y de voz suave, y uno de los intereses amorosos más populares del juego. Arx pensó que lidiar con un hermanito problemático como ese de verdad debía ser agotador. César siguió disculpándose sinceramente. Explicó que su hermano menor había sido demasiado consentido y había crecido pensando que tenía derecho a cualquier cosa que quisiera. Arx preguntó si Raiser-sama de verdad había querido bailar con Eleonore-sama después de todo, y César confirmó en voz baja que sí. Arx no tenía idea de que era exactamente un niño de primaria, pero supuso que probablemente significaba a alguien de su edad. César admitió que había sido él quien le dijo a Raiser que invitara a salir a cualquier chica que le llamara la atención, y ahora ese era el resultado. Arx miró a Raiser dormido y preguntó qué iba a pasar con él ahora. César dijo que mucho dependería del juicio de Adalbert-sama, pero que, tal como estaban las cosas, el exilio sería el castigo más leve que Raiser podía esperar. Arx quedó en shock y preguntó si César realmente se refería a un exilio de verdad. Se obligó a calmarse y dijo que entendía, aunque era evidente que escuchar la palabra exilio lo había sacudido. Arx pensó que, incluso con 10 años, en este mundo la gente ya era tratada como medio adulta, así que tal vez ese castigo se consideraba justo. Aún así, no pudo evitar pensar que sería mejor si Raiser nunca despertara. Empezó a preguntarse si la historia ya había empezado a desviarse de la ruta original del juego. En ese momento, Arx se dio cuenta de que la ruta de Raiser Kilmont ya había terminado. Lo único que podía hacer era esperar que el destino de Eleonore también pudiera cambiar. Eleonore llamó a Arx y le preguntó si todo estaba bien, ya que había estado ausente un rato. Arx le aseguró que estaba completamente bien y dijo que además había habido testigos. Dijo que solo había tomado un poco de tiempo que se disculparan, y nada más. Eleonore soltó un suspiro suave y dijo que entendía. César se disculpó y dijo que no podía creer que hubiera terminado arruinando la fiesta de cumpleaños de Eleonore. Eleonore preguntó por qué César se estaba disculpando siquiera y dijo que toda la culpa recaía en ese bandido y su comportamiento absurdo. César se culpó a sí mismo, diciendo que debería haberlo detenido antes de que ocurriera y que había sido demasiado ingenuo. Arx se culpó a sí mismo, pensando que si hubiera recordado antes y revisado correctamente la lista de invitados, podría haber quitado a Raiser antes de que siquiera se enviara la invitación. Entonces Eleonore de pronto agarró a Arx de la cara. Le dijo a Arx que mientras lo tuviera a él, no le importaba nadie más. Con torpeza, Eleonore añadió que todavía era demasiado pronto para decir que su cumpleaños se había arruinado. Entonces de repente apartó la mirada, y Arx no tenía idea de qué estaba pasando. Eleonore le preguntó en voz baja a Arx si quería salir afuera con ella un rato. Una vez afuera,
Arx le preguntó de repente a Eleonore si había bailado con alguien esa noche. Cuando él se lo preguntó, ella le dijo que no había bailado con nadie en absoluto, y eso lo tomó por sorpresa. Eleonore admitió que había rechazado todas las invitaciones, dejando a Arx sorprendido. Arx recordó que, en la sociedad noble, bailar era el centro de las reuniones. Se suponía que servía para ayudar a encontrar una pareja adecuada y construir un vínculo. Le preguntó a Eleonore por qué haría eso. Eleonore finalmente le dio la verdadera razón. Quería que su primer baile fuera con Arx. Admitió que había querido pedírselo el día anterior, y eso lo tomó desprevenido. Eleonore admitió que había querido pedírselo, pero que no había podido reunir el valor. Fue entonces cuando Arx por fin entendió por qué ella había estado actuando raro el día anterior. Le preguntó si de verdad le parecía bien bailar con alguien como él, admitiendo que nunca había bailado antes. Eleonore dijo que ella tampoco era tan buena bailando, y luego añadió que había algo más. Abrió los brazos y le dijo a Arx que nadie los vería ahí. Incluso añadió que ni siquiera la luna los estaba observando. Arx estuvo de acuerdo con ella y dijo que, incluso si se equivocaban, no había nada de qué avergonzarse. Eleonore dijo que incluso si Arx tropezaba, ella sería la única en verlo. Entonces él entendió a qué se refería. Ella le pidió a Arx Lefort que tomara su mano, y él aceptó, diciendo que el honor era suyo. Arx y Eleonore por fin compartieron juntos su primer baile. Los otros nobles de repente rodearon a Arx, ofreciéndole dinero e incluso pidiéndole que se uniera a sus casas, lo que lo dejó atónito. Siguieron elogiando a Arx, admirando cómo se había mantenido firme ante el heredero de los Quilmond e incluso intentando reclutarlo para sus propias casas. Arx finalmente se dio cuenta de por qué todos se le estaban acercando de repente, e intentó calmarse en silencio. Empezó a disculparse, pero antes de poder terminar, vio que otros nobles ya se estaban acercando a Eleonore. Arx explicó que, al final del día, seguía siendo el sirviente de Eleonore Sama. La fiesta de cumpleaños finalmente llegó a su fin. Arx pensó que la fiesta por fin había terminado y que ya podía relajarse, pero no era así. De inmediato se dio cuenta de que todavía no había acabado. Una fiesta no termina con la celebración, también viene con la limpieza. Arx se preguntó si había alguna forma de terminar de limpiar antes de la medianoche. Aún así, ya estaba deseando tener un papel más fácil la próxima vez. Alguien llamó a la puerta y llamó a Arx-kun. Nanai-san apareció de repente y anunció que la limpieza del lugar ya había terminado, lo que tomó a Arx por sorpresa. Nanai-san confirmó alegremente que ya estaba todo hecho. Le dijo a Arx que todos habían terminado tan rápido porque estaban inspirados por lo duro que él había trabajado. Sorprendido, él preguntó si de verdad se refería a él, y Nanai-san dijo que sí. Arx se dio cuenta de que por eso la limpieza había terminado tan rápido, y solo pudo admitir que era un poco vergonzoso. Nanai dijo que Eleonore también se había divertido, así que todo el esfuerzo había valido la pena. Arx sonrió y dijo que al menos eso sí podía decirlo con seguridad. Entonces Nanai le dijo a Arx que verlo así realmente le traía recuerdos, y Arx preguntó a qué se refería. Ella dijo que le recordaba la fiesta de cumpleaños que una vez ayudó a preparar para un amigo de la infancia cuando eran niños. Nanai siguió diciendo que ambas habían sido huérfanas, e incluso aquella fiesta de cumpleaños había sido una muy modesta. Aún así, lo único que ella había querido era darle a su amiga fuera una pequeña razón para sonreír. Luego le dijo a Arx que, de cierta manera, verlo era como ver a su antiguo yo otra vez. Nanai sonrió y dijo que Arx y Eleonore también parecían un poco amigos de la infancia. Arx se quedó desconcertado por eso y repitió para sí mismo las palabras amigos de la infancia. Nanai dijo alegremente que sí, y que justo por eso aquello la hacía sentir un poco nostálgica. Una sensación extraña golpeó a Arx. Se preguntó si Eleonore siquiera tenía un amigo de la infancia así en Kingdom of Celestia. Intentó decirse a sí mismo que los cambios en ese mundo eran normales, sobre todo porque su propia existencia ya había cambiado cosas. Aún así, seguía sin poder sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Nanai llamó a Arx-kun, sacándolo de sus pensamientos. Al notar que parecía distraído, Nanai le preguntó si estaba bien. Arx dijo que sí, que solo se había quedado pensativo por un momento. Él entendió y le dijo a Nanai que debía estar agotada después de todo, así que debería ir a descansar temprano. Antes de que pudieran seguir hablando, otra Mat llamó a Nanai por un momento. Nanai respondió enseguida y se apresuró a irse, diciendo que ya iba. Nanai se animó otra vez rápidamente y dijo que solo tenían que dar un último empujón antes de que todo terminara. Arx respondió que a él también le quedaba trabajo, pero estaba claramente al límite y apenas podía mantener los ojos abiertos. Entonces de pronto se despertó de golpe y entró en pánico, dándose cuenta de que esto era malo.
Admitió que se había quedado completamente dormido hacía apenas un momento, ya medio vencido por el cansancio. Una mala realización lo golpeó, y pensó que esto era un desastre. Una vez terminada la limpieza, se suponía que tenía que ir a ver a Eleonore, y ahora sabía que absolutamente tenía que darse prisa. Se dio cuenta de que Eleonore definitivamente iba a seguir molesta por esto durante un buen rato. Mientras avanzaba por el pasillo, Arx de pronto escuchó un sonido y se detuvo. Luego dudó y pensó que tal vez solo se lo había imaginado. Tocó la puerta de Eleonore, se disculpó por llegar tarde y le dijo que era él. Después de esperar en silencio afuera de la puerta, Arx pensó que Eleonore probablemente ya se había quedado dormida y se preguntó en voz baja si de verdad sería así. Decidió que no tenía sentido despertarla ahora, así que pensó que se disculparía a la mañana siguiente. Justo entonces, la puerta comenzó a abrirse en silencio. En el momento en que se abrió, Arx fue jalado de repente hacia adelante por una fuerza oscura y soltó un grito de sorpresa. Siseó confundido, soltó un que seco y de inmediato se preguntó qué demonios estaba pasando. Arx llamó a Eleonore, pero la habitación estaba vacía. Respirando con dificultad, enseguida empezó a preocuparse por dónde estaba y si estaba bien. Entonces se dio cuenta de que su cuerpo no se movía y supo al instante que esto era malo. Aún así, se obligó a intentar levantarse, pero la fuerza oscura se apretó más a su alrededor y le arrancó un grito agudo. Al alzar la vista, Arx escuchó a Eleonore llamarlo por su nombre. Tomado por sorpresa, solo pudo mirarla y soltar un sonido confundido. Fue entonces cuando por fin vio a Eleonore ahí de pie, rodeada por aquella sombra oscura, y lo único que pudo hacer fue decir su nombre en shock. Eleonore miró a Arx y le dijo sin rodeos que había llegado tarde. Le dijo a Arx que había estado trabajando sin parar y apenas comiendo, y luego le mostró los dulces extra especiales que había preparado solo para él. Eleonore empujó a Arx hasta la silla, le dijo que comiera y que estaba bien. Arx se quedó callado por un momento, luego dijo que si comía dulces tan tarde, Nanay lo regañaría. Eleonore dijo que en ese caso Arx podía ser su cómplice. Sosteniendo un dulce hacia Arx, Eleonore lo dejó mirándola, preguntándose cómo habían terminado así las cosas. Él estiró la mano hacia el dulce e intentó detenerla, pero Eleonore lo interrumpió y dijo que seguía siendo su cumpleaños, así que estaba bien. Arx agarró la mano de Eleonore y preguntó qué era esa magia que acababa de usar. Ella evitó la pregunta y le dijo a Arx que preparara un poco de té. Él simplemente aceptó. Entonces Eleonore por fin respondió y dijo que ese poder era su magia Celestia, la magia con la que nace cada persona en Celestia. Arx preguntó de inmediato desde cuándo tenía ese poder. Al mismo tiempo, recordó que en Celestia cada persona recibe una habilidad Celestia única, y que ese poder es uno de los elementos clave que moldean el mundo del juego. Él ya conocía la magia Celestia de Eleonore por el juego. Había visto ese mismo poder usado en incontables escenas de destrucción. Aún así, algo en todo esto todavía le parecía diferente. Eleonore se disculpó y dijo que no había querido asustar a Arx. Él reaccionó con un pequeño escalofrío mientras la escuchaba. Ella dijo que había comenzado alrededor del mes pasado. Cuando despertó, ese poder ya estaba brotando. Arx quedó impactado de que ya llevara tanto tiempo ocurriendo. Le preguntó por qué no se lo había dicho, y Eleonore respondió en voz baja que había una razón. Eleonore admitió que tenía miedo. Pensó que Arx podría terminar odiándola. Arx dijo que eso no era cierto, pero por dentro admitió que ver ese poder con sus propios ojos era aterrador, y por primera vez entendió por qué la gente la había llamado la niña maldita y la enemiga de la humanidad. Ella dijo que ese poder en realidad era bastante útil y que podía cargar cosas con él. Bajando la cabeza, Eleonore empezó a explicar qué pasó cuando Arx fue empujado al suelo más temprano ese día. Dijo que cuando Arx fue empujado antes, terminó soltando un poco de ese poder. Eleonore dijo que fue entonces cuando finalmente se dio cuenta. Mirando ese poder a su alrededor, Eleonore dijo en voz baja que de verdad era una maldita después de todo. Dijo que no importaba cuánto intentara reprimirlo, ese poder maldito seguía agitándose. Entonces Eleonore le dijo a Arx que él también la abandonaría. Dijo que ya lo sabía. Arx se quedó paralizado y dijo de inmediato que nunca haría eso. Eleonore dijo que la única persona que le había dicho eso y luego desapareció fue su madre. La mención de la madre de Eleonore tomó a Arx por sorpresa. Se dio cuenta de que su madre nunca había aparecido ni en la historia ni en este mundo, y que incluso después de todo su tiempo en la mansión, Eleonore jamás la había mencionado ni una sola vez. Ella dijo que incluso antes de poder controlar su magia, su madre se quedó a su lado cuando todos los demás la rechazaban. Eleonore dijo que para cuando cumplió 5 años, incluso su madre ya se había ido. Había oído que su madre volvió a la casa de su familia y que probablemente no tenía ninguna intención de volver a verla jamás.
Arx recordó la mirada vacía en los ojos de Eleonore cuando la conoció por primera vez, y por fin entendió qué clase de pasado había vivido. Las heridas en su corazón seguían ahí. Eleonore dijo que estaba bien y lo llamó su destino. Arx sabía que no podía cambiar el hecho de que la madre de Eleonore la hubiera dejado. Eleonore empezó a decir que, para cualquier otra persona, probablemente así se vería. De repente, Arx agarró a Eleonore y la llamó por su nombre. Mirándola, Arx tomó una decisión. Quería aceptar a Eleonore exactamente como era. Le dijo a Eleonore que ser odiada no era su destino. En ese momento, decidió que quería impedir que siguiera hundiéndose en esa oscuridad. Arx dijo que era cierto que la magia celestia de Eleonore podía asustar a la gente. Dijo que incluso si algunas personas insensatas pudieran condenarla, eso aún así no cambiaría cómo se sentía él. Arx dijo que seguiría sosteniendo la mano de Eleonore. En el segundo en que lo dijo, Arx se avergonzó de inmediato y se preguntó si la había arruinado por soltar algo así tan de repente. Eleonore se miró a sí misma y dijo que de verdad no tenía remedio. Arx solo pudo reaccionar confundido. Ella admitió que de verdad había esperado que Arx dijera exactamente eso. Arx sostuvo el rostro de Eleonore, le dijo que hablaba en serio y que lo repetiría tantas veces como fuera necesario. Sosteniendo a Eleonore cerca, Arx decidió que quería protegerla, como su amigo y como su sirviente. Entonces escuchó las palabras amigo de la infancia y se detuvo confundido. Arx se preguntó por qué Eleonore había vuelto a caer en la oscuridad en la historia principal, luego descartó su primera idea y se preguntó si de verdad había sido la discriminación que sufrió desde la infancia. Después de lo que acababan de hablar, Arx se dio cuenta de que la respuesta ahora estaba clara. Eleonore admitió que si Arx alguna vez la dejaba, sentía que podría romperse por completo. Arx solo pudo mirarla en shock. Dijo que no estaba bromeando. Solo imaginar que Arx desapareciera le resultaba aterrador. Arx le pidió que no dijera cosas así. Algo volvió de repente a su mente, y se le cruzó la idea de que él podría desaparecer. Arx recordó la descripción del jefe final en el juego. Eleonore era alguien amable por naturaleza, pero después de perder a un amigo cercano de la infancia y cargar con dolorosos malentendidos, terminó cayendo en la oscuridad. Se dio cuenta de que si las cosas seguían así, probablemente moriría antes de cumplir 15 años. Y después de eso, Eleonore caería en la oscuridad y se convertiría en el jefe final que atormentaba a todos. Eleonore se acercó más, tomó la mano de Arx y le pidió que la dejara creer en lo que acababa de decir. Arx respondió que sí, pero en su cabeza sentía como si ese poder oscuro dentro de Eleonore le estuviera diciendo exactamente lo contrario, que algún día él la traicionaría. Después de eso, Arx volvió a lanzarse al entrenamiento y pidió una ronda más. La otra persona gritó que estaba cubierto de cortes y le preguntó si hablaba en serio, pero Arx se levantó y dijo que estaba bien. Se dijo a sí mismo que no tenía tiempo para descansar. Calculó que le quedaban 5 años, quizá incluso menos. Arx siguió blandiendo su espada, decidido a volverse el más fuerte antes de eso. Sabía que era la única manera. La otra persona le dijo a Arx que tomara un respiro, pero él dijo que estaba bien y que eso no era nada. El entrenador se rascó la cabeza y le dijo a Arx que no se refería a eso. Dijo que cada vez que derribaba a Arx, la mirada de Eleonore se volvía más aterradora. Arx se sobresaltó y de inmediato se preguntó cuándo había aparecido siquiera. Entonces el entrenador intervino y dijo que, ya que Arx lo entendía, ahora iban a tomar un descanso. Arx miró hacia Eleonore y respondió que sí. Dijo que ella podría haber hablado en vez de quedarse ahí solo mirando. Eleonore dijo que se quedó callada porque no quería estorbar a Arx mientras se esforzaba tanto. Arx preguntó por sus lecciones con Nanai. Eleonore se inclinó hacia él y respondió que ya habían terminado. Mirando a Arx, Eleonore dijo que ahora era libre de elogiarla. Arx le dio unas palmaditas en la cabeza a Eleonore y le dijo que era increíble. En la noche de la fiesta, Arx repasó todo con una expresión pesada. Se dio cuenta de que se había esforzado tanto por impedir que Eleonore cayera, pero ahora por fin entendía por qué ella cayó en la oscuridad en la historia. La razón era él. Arx pensó que no tenía sentido. Había creído que cambió la historia, pero ahora sentía que nada había cambiado en absoluto. Vio el resultado con claridad. Si él moría, Eleonore se perdería por completo y acabaría convirtiéndose en el jefe final. Ese era el futuro que quería evitar. Arx pensó en apartar a Eleonore a propósito para que ella lo odiara, pero entonces ella volvió a llamarlo por su nombre. Eleonore tomó la mano de Arx y le pidió en voz baja que la acariciara más, bien. Arx siguió acariciando la cabeza de Eleonore, diciéndose a sí mismo que alejarla ahora sería todavía más aterrador. Admitió que tampoco quería morir. Aún así, se alegraba de que Eleonore se hubiera encariñado con él. Arx llegó a una conclusión simple.
Al final, no le quedaba otra opción que sobrevivir y volverse el más fuerte. Eleonore notó que algo andaba mal y le dijo a Arx que últimamente había estado actuando extraño. Arx solo pudo reaccionar sorprendido. Se quedó rígido y empezó a responder, pero claramente no sabía cómo explicarlo. Por un momento, Arx imaginó soltar que se suponía que iba a morir pronto y que, por eso, Eleonore se convertiría en alguien que haría sufrir a los demás. Entonces reprimió esa idea de inmediato, sabiendo que no había forma de que pudiera decir algo así. Arx se estremeció cuando algo golpeó su mano y entonces soltó que Milady le diera un respiro. El entrenador intervino y dijo que Arx solo quería mostrarle a la joven dama su mejor lado en el ritual de las pruebas. Eleonore preguntó si eso de verdad era cierto. El entrenador rápidamente respaldó a Arx y dijo que desde que Arx cumplió 10 años había estado muy metido en eso. Al notar que Arx se veía pálido, Eleonore le preguntó si estaba bien. Arx se disculpó, dijo que acababa de recordar algo urgente de lo que tenía que encargarse, y empezó a irse con pasos inseguros. Eleonore solo pudo quedarse ahí en silencio. Mientras se alejaba en pánico, Arx se dijo a sí mismo que esto era malo. No podía creer que hubiera olvidado algo tan importante. Se dio cuenta de que el ritual de las pruebas era el evento en el que tenía más probabilidades de morir. Arx recordó que el ritual de las pruebas era una ceremonia que se celebraba cuando los niños cumplían 10 años, enviándolos a una mazmorra para poner a prueba su habilidad y su valor. Sabía que el ritual se suponía que era seguro, pero si algo iba a salir mal, sería ahí. Arx miró su propia mano y se preguntó qué se suponía que debía hacer. El pánico lo golpeó, y Arx se preguntó qué tenía que hacer para evitar morir. Soltó un suspiro cansado y se dijo a sí mismo que no había forma de que fuera a morir. Así que Arx se lanzó de lleno a la preparación. Estudió todo lo que pudo, siguió entrenando con su espada y se exigió todavía más, negándose a seguir siendo débil. El día antes de la prueba, Arx revisó a qué debía prestar atención y descubrió que dentro habría criaturas venenosas. Acostado sin poder dormir, Arx pensó que ya había hecho todo lo que podía. Aún así, seguía sin poder dejar de preguntarse si iba a morir al día siguiente. Encorvado, Arx pensó que, como mínimo, le gustaría saber cómo iba a morir. Se veía abrumado y pensó que no había forma de que eso fuera justo. Arx se preguntó qué clase de muerte sería suficiente para empujar a Eleonore a la oscuridad. Entonces imaginó su propia muerte y se preguntó exactamente cómo moría. En su cabeza, Arx repasó otra vez la prueba y llegó a la conclusión de que solo necesitaban llegar al corazón del bosque. En su fuero interno, Arx se dijo a sí mismo que no se preocupara. Por fin llegó el día. Era el día del ritual. Arx le dijo a Eleonore que la protegería, y Eleonore lo miró y le preguntó si no tenía miedo. Admitió que la verdad era que estaba aterrorizado. Desde que se dio cuenta de que iba a morir, el miedo había estado con él todo ese tiempo. Aún así, todavía había un pero. Arx sonrió y le dijo a Eleonore que lo que más miedo le daba era verla salir herida. Al escuchar eso, Eleonore apenas pudo empezar a responder, completamente tomada por sorpresa. Eleonore miró a Arx y dijo que contaría con él si llegaba el momento. Arx se serenó y se dijo a sí mismo que todo estaba bien. Ya había hecho todo lo que podía. Entonces apretó el puño y se dijo que ahora tenía que creer en sí mismo. Arx tomó la delantera y le dijo a Eleonore que ya era hora de ir. Con eso, los dos partieron hacia el ritual de las pruebas. Recordó que en lo profundo del bosque había una enorme roca conocida como la Piedra Sagrada. Arx recordó que la prueba era algo que tenían que superar por su cuenta. El objetivo era conseguir un fragmento de la Piedra Sagrada. Al escuchar un ruido cerca, Arx intentó mantener la calma y pensó que probablemente solo era un grupo de novatos. Se recordó a sí mismo que no se suponía que aparecieran monstruos fuertes en ese bosque, y que con más de 10 guardias ya apostados en espera, los hijos de los nobles deberían haber estado a salvo. Entonces Eleonore notó que se había quedado callado y dijo su nombre. Eleonore le preguntó a Arx si había notado algo por ahí. Arx dijo que no era nada, solo imaginación suya. Entonces Eleonore admitió que llevaba un rato sintiendo la mirada de alguien sobre ella. Él ya sabía que Eleonore lo había notado y pensó que de verdad tenía unos instintos muy agudos. Luego le dijo que estaba bien y le prometió que si pasaba algo, la protegería. Eleonore se aferró a Arx y dijo en voz baja que contaba con él. Arx pensó que todos los guardias ocultos por la zona tenían que hacer lo posible por no ser descubiertos. Al mismo tiempo, una voz agradecida dándole las gracias volvió a su mente. Un ruido entre los arbustos hizo que Arx se detuviera. Al principio pensó que podrían ser los guardias, pero enseguida se dio cuenta de que no. Entonces le vino una idea peor, y se preguntó si este sería el monstruo que se suponía que iba a matarlo.
Cuando por fin aquello que hacía ruido salió a la vista, en lugar de una amenaza, una pequeña criatura esponjosa solo soltó un chillido suave. Arx vio que solo era un almiraj y lo dijo. Eleonore estuvo de acuerdo en voz baja. Eleonore preguntó si Arx iba a matarlo. Arx miró a la criatura y dijo que podía parecer linda, pero seguía siendo un pequeño monstruo sanguinario. El pequeño monstruo se lanzó de repente hacia adelante, y Eleonore de inmediato dio un salto hacia atrás con un grito sobresaltado. Arx se movió primero y derribó al almiraj antes de que pudiera hacer algo más. Soltó un suspiro y guardó su espada. Entonces Eleonore preguntó si ya había terminado. Mirando a la criatura, Eleonore señaló que ni siquiera había sangre. Arx explicó que no había sangre porque había usado una técnica que solo cortaba por dentro. Eleonore se quedó en silencio mientras escuchaba. Mirando a la criatura caída, Eleonore comentó en voz baja que hacía solo un momento había estado saltando llena de vida. Al ver que Eleonore de repente se agachaba, Arx le preguntó si estaba en shock. Ella dijo que sí era impactante, pero que también entendía que no se podía evitar. Arx se recordó a sí mismo que el ritual de las pruebas estaba destinado a enseñar una dura lección. A veces, sobrevivir significa quitar una vida. Ver a Eleonore aceptarlo le hizo darse cuenta de cuánto había crecido. Eleonore añadió que, aún así, seguía siendo triste cuando algo lindo moría. Arx sonrió y le dijo a Eleonore que tenía razón. Mirando a la criatura muerta, Eleonore dijo en voz baja que, si pudiera, le habría gustado salvarla. Dijo que, si pudiera, encerraría a criaturas así en algún lugar seguro para siempre. Con una sonrisa, Eleonore preguntó si debían seguir avanzando. Arx estuvo de acuerdo. Mientras veía a Eleonore caminar por delante, Arx sintió que algo seguía sin encajar. Se preguntó si solo se lo estaba imaginando. Arx y Eleonore finalmente llegaron a la piedra sagrada y la reconocieron de inmediato. Arx dijo que deberían empezar a raspar un fragmento enseguida. Eleonore miró a Arx y le preguntó si ya habían cumplido su objetivo. Dijo que estaba agotada y preguntó si podían tomar un pequeño descanso. Arx reaccionó de inmediato cuando de repente escuchó un grito en el bosque. 3 niños aparecieron de repente frente a ellos. Uno gritó que había alguien delante, y otro dijo enseguida que ya lo sabía porque se habían perdido por ahí atrás. Los niños se preguntaron quiénes eran Arx y Eleonore, y luego supusieron que probablemente solo eran plebeyos haciendo el mismo examen. Uno de los niños dijo que reconoció enseguida a Arx y soltó que él era el chico que le había caído bien a su mamá y a los demás. Arx solo pudo reaccionar sorprendido. El niño le dijo a Arx que lo habían regañado por su culpa. Arx lo miró confundido y repitió la pregunta, preguntando si de verdad habían regañado a ese niño por su culpa. Entonces recordó de repente esa frase sobre seguir su ejemplo. Todo encajó, y recordó que realmente había habido un niño al que estaban regañando por eso. Los niños reconocieron a Arx, y entonces uno de ellos dijo que también había visto a esa chica de cabello negro. Después de eso, llamaron a Eleonore sin rodeos la chica cuervo. Los 3 niños miraron mejor a Eleonore y de inmediato la relacionaron con los rumores. Uno preguntó si de verdad era la chica cuervo de la que hablaban los adultos, y otro se sorprendió al darse cuenta de que en realidad era una noble. En el momento en que se dieron cuenta de quién era Eleonore, el pánico se apoderó de ellos. Se agarraron entre sí y salieron corriendo, gritando que el cuervo monstruo iba a devorarlos. Viendo a los niños huir, Arx los maldijo en voz baja por andar esparciendo cosas así. Antes de que pudiera decir algo más, Eleonore agarró su ropa y en voz baja le dijo que parara. Arx intentó responder, pero ella lo interrumpió. Manteniendo la compostura, Eleonore le hizo a Arx una pregunta simple. Quería saber si de verdad creía que palabras como esas eran suficientes para herirla. Con una pequeña sonrisa, Eleonore le dijo a Arx que no había nada de qué preocuparse. Dijo que ya estaba acostumbrada a que la trataran así. Arx se dio cuenta de que se había alterado demasiado. Ver a Eleonore mantenerse calmada le recordó otra vez que su muerte era lo que de verdad la empujaría a la oscuridad. Mirando a Eleonore desde atrás, Arx sintió un poco de alivio. Para él, ella claramente también se había vuelto más fuerte. Entonces Eleonore se acercó más y le dijo a Arx que mientras él la reconociera, eso era suficiente para ella. Arx se quedó callado un momento e intentó convencerse de que Eleonore realmente se había vuelto más fuerte. Mientras los dos seguían avanzando, 2 guardias los observaban desde lejos y hablaban en voz baja. Uno admitió que Arx era fuerte, pero aún así se preguntó si los guardias siquiera eran necesarios teniéndolo a él cerca. Uno de los guardias recordó que Arx les había pedido que estuvieran listos y respondieran de inmediato si pasaba algo. El guardia recordó la mirada desesperada que tenía Arx en ese momento y admitió que no podía simplemente ignorarlo. Uno de ellos soltó la tensión y admitió que casi se sentía decepcionado de que no hubiera pasado nada.
Después de notar unas huellas, el guardia se detuvo y dijo que esas pisadas no le resultaban conocidas. Entonces se preguntó si podrían pertenecer a los niños plebeyos. Los guardias empezaron a moverse, y uno de ellos dijo que iría a consultar con los exploradores de delante solo para estar seguros. El otro se quedó confundido. El otro guardia le restó importancia y dijo que se lo estaba tomando demasiado en serio, ya que probablemente no era nada de todos modos. Mientras más participantes seguían llegando uno tras otro, Arx dijo que ya habían hecho lo que habían venido a hacer y le preguntó a Eleonore si debían empezar a moverse. Entonces Arx alzó la voz de repente y preguntó si había alguien ahí. Un niño salió de repente de entre los arbustos en pánico y pidió ayuda, diciendo que algo iba mal con un amigo. Arx reaccionó al instante y le preguntó qué había pasado. Todavía en pánico, el niño dijo que el amigo con el que había estado hacía un momento había desaparecido de repente. El niño explicó que, mientras iban de camino hacia la piedra sagrada, su amigo había empezado de repente a murmurar cosas extrañas. Dijo que su amigo seguía murmurando algo como casa, y eso lo inquietó tanto que salió corriendo. Al escuchar eso, Arx hizo una pausa y se preguntó si el niño desaparecido simplemente se había asustado y había decidido que quería irse a casa. El niño explicó que él salió corriendo primero, pero luego se preocupó y volvió. Cuando el niño regresó, encontró a su amigo desaparecido ahí de pie, rodeado de adultos armados, y esa escena puso a Arx inmediatamente en alerta. Arx intentó rápidamente entender la situación y pensó que esos adultos armados probablemente eran miembros de la guardia de la familia Ancinés. Rápidamente dedujo lo que probablemente estaba pasando y dijo que iría a comprobarlo él mismo. Al mismo tiempo, Eleonore dijo su nombre en voz baja, claramente preocupada. Arx le dijo a Eleonore que esperara ahí un poco más. Luego dijo que iría a traer de vuelta al amigo desaparecido del niño. Llamó a Eleonore, pero ella solo respondió con un pequeño resoplido y siguió caminando en silencio. Viendo esa reacción, Arx pensó que estaba haciendo puchero, y luego se dijo a sí mismo que tenía sentido si se sentía inquieta por quedarse sola. Para calmarla, Arx tomó suavemente la mano de Eleonore y le prometió que volvería pronto. Eleonore bajó la mirada y dijo en voz baja que entendía. Entonces Eleonore le dijo a Arx que tuviera cuidado. Él respondió de inmediato con seguridad y prometió que volvería. Arx se apresuró a meterse entre la maleza y llamó a los guardias, diciéndoles que salieran porque era él. Llamó a los guardias, pero nadie respondió. Eso de inmediato le pareció extraño, porque se suponía que estaban vigilando cerca. Arx miró alrededor y volvió a gritar, llamando a cualquiera que estuviera cerca para que respondiera. Entonces se detuvo, sin aliento, y miró a su alrededor cada vez más confundido. No había señal de nadie, y empezó a preguntarse a dónde había ido todo el mundo. Mientras Arx atravesaba la maleza, empezó a pensar rápido. Tal vez los guardias y ese niño simplemente se habían cruzado sin verse mientras intentaban escoltar al chico de vuelta. Aún así, decidió que por ahora debía regresar con Eleonore. Entonces Arx se detuvo de repente y miró alrededor confundido. En algún momento había perdido por completo el sentido de la dirección y ni siquiera podía decir cómo había terminado ahí. Un niño miró hacia Eleonore y, preocupado por el chico que había salido corriendo antes, preguntó si iba a estar bien. Eleonore preguntó si el niño estaba hablando de Arx, y el chico confirmó en voz baja que sí. Hablando en voz baja para sí misma, Eleonore dijo que Arx estaría bien. Recordó que incluso antes, cuando se encontraron con monstruos, él había manejado todo con calma, y eso solo hizo que confiara todavía más en él. Eleonore se aferró en su mente a la promesa de Arx y se dijo a sí misma que no había forma de que él la dejara atrás. Aferrándose a esa idea, Eleonore se recordó en voz baja que Arx había prometido que volvería. Entonces bajó la mirada y se dijo a sí misma que debían dejar de preocuparse y simplemente esperar a que Arx regresara. El niño soltó una pequeña risa, y Eleonore le preguntó de inmediato qué tenía de gracioso. Entonces el niño dudó y dijo que nada, pero claramente había algo más que quería decir. Mirando a Eleonore, el niño notó su reacción y le preguntó si de verdad le importaba tanto a Arx. El niño dijo que realmente parecía que Eleonore y Arx eran amigos muy cercanos. Al escuchar eso, Eleonore se quedó inmóvil y en silencio, claramente tomada por sorpresa. Eleonore estuvo de acuerdo en voz baja, pero cuando se trataba de Arx, todavía no podía decirlo tan fácilmente. El niño pidió disculpas por haber arrastrado a Eleonore a todo eso, pero ella le dijo en voz baja que no era ningún problema. Arx se obligó a mantener la calma y decidió que lo mejor por hacer ahora era investigar la zona. Se obligó a pensar con claridad. Primero, se preocupó por la seguridad de Eleonore y buscó cualquier pista a su alrededor. Luego empezó a preguntarse si algún tipo de ilusión o barrera mágica lo estaba atrapando allí.
Al mismo tiempo, se recordó a sí mismo que ese bosque ni siquiera debería tener monstruos capaces de usar una magia tan fuerte, lo que solo hacía que la situación se sintiera peor. Al final, se dio cuenta de que esto no podía ser solo por su mal sentido de la orientación. Entonces Arx de repente vio a alguien más adelante en el bosque y se quedó inmóvil. Por un segundo, parecía que podría ser el niño desaparecido. Corrió hacia el chico y le preguntó si era el niño desaparecido. Pero en el momento en que se acercó lo suficiente para verlo con claridad, se quedó paralizado. Al acercarse más, Arx se encontró con una escena horrible. Lo que parecía ser el niño desaparecido estaba envuelto en una presencia oscura y antinatural, y aquella risa inquietante dejaba claro que algo estaba muy mal. En el momento en que lo vio claramente, Arx se dio cuenta de que esa cosa no era humana. Arx atacó primero y lanzó a la criatura lejos antes de que pudiera hacer algo. Mirando la figura negra frente a él, Arx solo podía pensar una cosa. Fuera lo que fuera esa cosa, no tenía sentido. La criatura negra soltó un grito deformado y volvió a lanzarse a toda velocidad. Arx apenas reaccionó a tiempo. La criatura pasó disparada a su lado con una velocidad aterradora y atravesó de lleno un árbol, dejándolo atónito por lo fuerte que era. Cuando volvió a ir contra él, Arx lanzó otro corte mientras intentaba entender lo que pasaba. Ese bosque solo debía tener monstruos débiles, así que algo como eso ni siquiera debería existir allí. La criatura siguió rebotando a su alrededor a una velocidad absurda, riéndose mientras lo rodeaba. Arx blandió su espada y gritó, intentando seguirle el ritmo a algo que claramente era mucho más rápido de lo que esperaba. Frente a la criatura, Arx evaluó la situación de inmediato. Parecían estar igualados, pero sabía que alargar la pelea solo empeoraría las cosas, así que decidió acabarla rápido. Arx hizo su movimiento y desató Gran Blast. Sabía que era un ataque extremadamente poderoso, incluso para los estándares del juego. Entonces Arx se lanzó para rematar la pelea y soltó un grito al descargar su ataque. Bajó la postura justo después del golpe, mientras la criatura sombría quedaba cortada detrás de él. De pie frente a los restos en llamas, Arx se preguntó si eso la había acabado. Mientras recuperaba el aliento, Arx dudó del resultado de inmediato. En condiciones normales, ese ataque debería haber sido mortal, pero el impacto no se había sentido sólido en absoluto. Desde la masa negra en llamas, una voz distorsionada repitió otra vez esas mismas palabras extrañas, murmurando sobre volver a casa. Arx sintió de repente un calor intenso e inmediatamente se dio cuenta de que un viento abrasador lo estaba golpeando. El viento en llamas siguió barriendo toda la zona, y Arx empezó a perder de vista a la criatura dentro de él. Cuando las llamas y el viento por fin se calmaron, Arx ya no pudo ver a la criatura y se preguntó si había desaparecido. Aún recuperando el aliento, entonces dudó de que realmente hubiera muerto tan fácil. Arx intentó lanzar Gran Blast otra vez, pero antes de poder terminar, algo lo golpeó de repente y lo interrumpió. Levantó la vista y vio a 3 hombres armados sobre él. En el momento en que los reconoció, Arx reaccionó en shock y los llamó. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres levantó la mano y disparó Gran Blast directamente contra él. Arx apenas pudo soltar un jadeo de dolor cuando el ataque cayó sobre él. Jadeando, Arx intentó entender qué estaba pasando. No podía creer que los guardias de los Ancines de pronto se hubieran vuelto contra él de esa manera. Mirando a los 3 guardias, Arx empezó a preguntarse si alguien más los estaba controlando. La cosa sombría seguía allí. Incluso después de todo eso, seguía murmurando sobre volver a casa. Arx se dio cuenta de que la criatura sombría había sobrevivido, e inmediatamente la culpó por lo que estaba pasando. Entendió enseguida lo que ocurría. Para controlar a esos guardias, la criatura tenía que estar usando un hechizo de hipnosis increíblemente poderoso. Así que Arx cambió de táctica al instante. Si el fuego no bastaba, entonces llamó a Windblade y lanzó el ataque directamente contra la criatura sombría. Arx vio que el ataque falló, y en el momento en que se dio cuenta de que la criatura lo había esquivado, supo que la situación había empeorado aún más. Se giró en shock e intentó seguir hacia donde había ido. Por un segundo, Arx pensó que había huido, pero luego se dio cuenta de que la dirección en la que se movió era el verdadero problema. Arx se dio cuenta al instante de hacia dónde iba la criatura y gritó el nombre de Eleonore. Lo que debía haber sido una prueba rutinaria de repente se había vuelto algo peligroso, y el misterioso monstruo ahora se dirigía directamente hacia ella. El niño intentó aligerar el ambiente y le dijo a Eleonore que Arx era realmente amable por ayudar a un completo desconocido como él. Eleonore estuvo de acuerdo en voz baja. Para ella, Arx realmente era amable, quizá incluso demasiado amable. Dudó un momento y admitió que Arx era amable incluso con gente aparte de ella. Cuando el niño preguntó qué quería decir, ella rápidamente le restó importancia y dijo que no era nada.
El niño sonrió y dijo que su amigo también era una muy buena persona, y que justo el otro día había hecho el mismo tipo de cosa. Entonces el niño se detuvo de repente, confundido, y Eleonore también notó que algo andaba mal. Al siguiente instante, la expresión del niño quedó en blanco al darse cuenta de que ni siquiera podía recordar quién se suponía que era ese amigo. Eleonore interrogó al niño de inmediato. Él dijo que de verdad habían estado juntos hacía apenas un rato, pero que ahora no podía recordar el nombre de su amigo ni siquiera su cara. Eleonore bajó la cabeza y admitió en voz baja que tenía un muy mal presentimiento sobre esto. Entonces pensó en Arx. Una voz llamó de repente aliviada, diciendo que había vuelto y que los otros lo habían estado buscando. Eleonore siguió esperando con el niño cuando, de pronto, alguien llamó desde adelante. El chico se giró y reconoció a la persona al instante, diciendo que ese era su amigo. El niño lo reconoció enseguida y dijo que ese era el chico desaparecido que Arx había ido a buscar antes. Eleonore miró al amigo del niño y de inmediato notó una cosa que faltaba. Arx no estaba en ninguna parte con ellos, y eso la hizo preguntarse por qué. El niño por fin llegó hasta su amigo y, con torpeza, le dijo que habían estado preocupados por él. Pero el otro chico solo se quedó allí en silencio. El niño extendió la mano hacia el chico silencioso y le pidió que dijera algo. Cuando siguió sin haber respuesta, el niño se inquietó y preguntó qué pasaba. Arx vio a la criatura negra extender la mano hacia el niño y gritó que no lo tocara. Entonces se lanzó de inmediato para detenerla. La criatura saltó y atravesó de lleno la enorme roca frente a ella, y el impacto dejó a todos en shock. Los niños se quedaron mirando la piedra sagrada en shock después de verla partirse en dos. Al mismo tiempo, Eleonore corrió directo hacia Arx y lo llamó. Arx se dio cuenta de que habían llegado justo a tiempo. Un segundo más tarde, y no habría sido la roca lo que se partiera, sino todos los que estaban allí. Les gritó a todos que corrieran. Arx les dijo que no se preocuparan por nada más y que se alejaran todo lo posible. La criatura negra estaba de repente justo frente a ellos, y los niños entraron en pánico de inmediato. Uno se quedó congelado en confusión, mientras el otro admitía que estaba asustado y que no tenía idea de qué estaba pasando. Al ver que la criatura bloqueaba el camino, Arx supo que eso complicaba todo. Quería guiar primero a todos hacia afuera, pero como ya no quedaba ninguna abertura, volvió a usar Gran Blast de inmediato. Entonces Arx se lanzó contra la criatura y la enfrentó de frente. Sus ataques chocaron, y él se obligó a atravesar el impacto para seguir avanzando. Arx chocó de frente con la criatura y de inmediato sintió lo pesado que era su ataque. La presión le arrancó un gruñido mientras luchaba por contenerla. La criatura siguió castigando a Arx con golpes pesados, uno tras otro. Arx recibió otro golpe y soltó un gemido forzado mientras la criatura seguía presionándolo. Eleonore escuchó a Arx luchando y lo llamó mientras empezaba a correr hacia la pelea, mientras los demás huían detrás de ella. Mientras Eleonore lo llamaba, Arx la ignoró y disparó Gran Blast otra vez contra la criatura. Le gritó a Eleonore que también corriera y dijo que él mismo retendría allí a la criatura. Por un segundo, Arx se quedó inmóvil. Sabía que no podía derrotar a la criatura, pero si huía, Eleonore y los demás serían atacados, y eso no le dejaba ninguna salida clara. Entonces Arx por fin entendió lo que tenía que hacer. Se dio cuenta de que ese era exactamente el momento de la historia original, el lugar donde el amigo de la infancia de Eleonore se suponía que debía morir. Arx entendió la verdad y, en ese momento, comprendió que él mismo estaba a punto de encontrarse con ese mismo final. La misma conclusión volvió a golpearlo. Por más que lo intentara, Arx seguía sin poder escapar de esto, y eso lo hizo preguntarse si su muerte, y la caída de Eleonore en la oscuridad, eran ambas inevitables. La mente de Arx empezó a quebrarse bajo la presión. Se preguntó si todo había sido inútil y si de verdad iba a morir sin poder proteger jamás a Eleonore, mientras la criatura seguía acercándose con esa risa inquietante. Entonces Arx reaccionó de repente a una voz detrás de él. Alguien estaba entrando en pánico, preguntando qué era esa cosa, gritando que no se acercara más y temblando de miedo. Arx se giró en shock y rezó para que eso no fuera lo que pensaba. Eleonore se quedó paralizada del miedo mientras los demás entraban en pánico y gritaban que la criatura estaba controlando a los guardias. Arx le gritó a Eleonore que se olvidara de él. En ese momento, lo único en lo que podía pensar era en salvarla. Entonces corrió directo hacia Eleonore con la criatura cerrándose justo detrás de él, y en el momento en que ella vio eso, se quedó inmóvil. En la mente de Arx, apareció un viejo recuerdo. En aquel entonces, él le había pedido a Eleonore que fuera su amiga. En ese recuerdo, Arx le dijo a Eleonore que quería quedarse a su lado. Desde ese día en adelante, dijo que serviría como su asistente. En el recuerdo de Eleonore, Arx le sonreía y le decía que se alegraba de que estuviera a salvo.
Ese recuerdo seguía apareciendo. En él, Eleonore extendía la mano hacia Arx y se aferraba a él. En el recuerdo de Eleonore, ella llamaba el nombre de Arx. Al mismo tiempo, otro pensamiento irrumpió, suplicándole que no se fuera. Los sentimientos de Eleonore finalmente se desbordaron. Mirando hacia Arx, lo llamó su único e irreemplazable, y en ese momento el poder oscuro a su alrededor se disparó. En medio del caos, Arx escuchó la voz de Eleonore, y en el momento en que la reconoció, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Eleonore estaba allí de pie, respirando con dificultad, mientras ese poder oscuro seguía brotando a su alrededor. Todo a su alrededor fue tragado por la abrumadora magia celestia de Eleonore. Y hasta aquí llega la historia por ahora. Si te gustó el recap, suscríbete, deja tu like y comenta cuál fue tu parte favorita de la historia. Y si este manga llamó tu atención, ve a leer la obra original y apoya al autor comprando el manga cuando puedas, porque este video está hecho para presentar la serie, no para reemplazarla. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo recap.